Respecto a la escultura, vamos a decir que es teocentrista, o sea que todo lo que se vaya a realizar va a tener a Dios como centro del universo, va a estar adosada a la arquitectura, digamos, la escultura es una parte indispensable y complementaria de la arquitectura. En este sentido, las artes gráficas van a explicar la función que exigía que las imágenes representaran ideas. Y estas imágenes tienen o tenían dos funciones, una estética y otra didáctica. En cuanto a lo que es la función didáctica, va a ser esencial. Digamos, lo que pretendían era difundir el programa ideológico cristiano entre una población que mayoritariamente todavía era analfabeta. Digamos, no había difusión de libros de manera tan amplia, pero el grueso de la sociedad seguía siendo analfabeta. Pero sin embargo, sí, esas imágenes, por supuesto, van a mantener el carácter simbólico en la representación. En cuanto a la técnica, van a ser relieves de escaso volumen, las imágenes representadas van a ser más que nada geometrizadas y hieráticas, va a haber sí una perspectiva jerárquica, digamos, en este sentido recordemos que es la representación del tamaño de las figuras según su importancia, en este caso teológica, digamos, diferente a otras culturas que fuimos desarrollando en el curso. Entre los principales formatos los vamos a encontrar en capiteles historiados, tímpanos con mandorla y a Cristo como majestad. Digamos, las esculturas, ¿sí?, van a funcionar como una Biblia pétrea. ¿Qué pasaba? Pretendían de esta manera adoctrinar de una manera sencilla, digamos, dado el nivel intelectual de la época, reflexionar con una mayor profundidad sobre los mensajes. Y también la admiración y el hechizo que ese arte causa en el hombre moderno por encima de cualquier otro estilo artístico, se debe a que el románico es un arte unitario, por lo que se emplearon unas formas artísticas sencillas para transmitir un mensaje de armonía intelectual. Los capiteles historiados son, por un lado, elementos arquitectónicos, pero los capiteles, cuando reciben el apelativo de historiados, es cuando desde sus cestas nos transmiten ideas, que por lo general son pasajes de las escrituras. Cuando nos cuentan una historia, de modo que quien recibe ese mensaje está siendo adoctrinado por episodios de un catecismo esculpido, de cual la cesta de cada capitel es tan solo uno de sus capítulos. Generalmente estos pasajes eran del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso, con frecuencia, estas capiteles tenían un fin pedagógico o moralizante. En cuanto a las representaciones, eran generalmente figurativas, y eran del tipo zoomórficas y antropomórficas. El arte románico se va a caracterizar de forma especial por las puertas de entrada a los templos. El descubrimiento y desarrollo de los tímpanos va a constituir uno de los elementos de mejor fortuna en la simbiosis entre arquitectura y escultura. Digamos, de esa manera se fundían en una sola concepción plástica los dos parámetros fundamentales de la monumentalidad románica.
por un lado, la constitución del espacio arquitectónico y por el otro lado se plasmaban los temas escultóricos sobre la superficie de muros y puertas. El tímpano románico va a ser el lugar donde va a tener lugar la aparición de diferentes mensajes que los clérigos pretendían que fueran absorbidos por el pueblo al momento de entrar a la iglesia. Eran programas que abarcaban todo tipo de catequesis evangélica, lo mismo que los capiteles, desde lo más sencillo a lo más complicado, pero siempre con una finalidad, con una funcionalidad. En cuanto a lo que es la mandorla, se refiere a esa forma ovalada que vemos en el centro de la imagen, o también forma de almendra, donde siempre está la imagen de Cristo. Esta escultura es una imagen de madera policromada que presenta a Cristo crucificado en actitud de Cristo Majestad. Las imágenes talladas en madera durante este periodo románico constituían uno de los elementos fundamentales de la iglesia como objetos de devoción. Una de las tipologías más desarrolladas fue la de las majestades, imágenes de Cristo en la cruz, que simbolizan su triunfo sobre la muerte. Entre las que más se destacan son las de la imagen de Majestad Patrón, que es la que vemos en la diapositiva, y que se caracteriza por su carácter solemne, gracias a una composición marcada por la frontalidad y la geometrización, y también por el aspecto lujoso de la túnica, que puede recordarnos, sí, a los refinados tejidos bizantinos. Para referirnos a la pintura románica, vamos a diferenciar distintos tipos según las técnicas que se utilizaran y el lugar donde se aplicaran. Entonces, de esta manera podemos destacar tres tipos. Por un lado, la pintura mural de ábsides, naves, bóvedas y columnas. La pintura sobre tabla, por ejemplo, en frontales de altares. Y por último, la iluminación de códices relacionado a la pintura de miniatura. En cuanto a las características formales de la pintura románica, coinciden mucho con las de la escultura, aunque acá las composiciones suelen ser más claras. Va a haber un predominio, sí, de la simetría y la composición yuxtapuesta. Los temas planteados en las pinturas van a coincidir, como decíamos, con la escultura, aunque hay un mayor predominio de la figura humana y en general de las escenas bíblicas. La técnica utilizada es el fresco para la pintura mural, que se hacía en los interiores de las iglesias y los ábsides, y también se adaptan al marco arquitectónico y el temple que se usaba para decorar los frontales del altar. En cuanto a las características propias de la pintura románica, encontramos que, o vamos a encontrar que es hierática, que es bidimensional, no genera profundidad, por tanto no hay volumen, hay un fuerte expresionismo, son formas planas, no hay mezclas de colores, los colores son fuertes, hay línea de contorno que rodea las figuras, por tanto se le da una gran importancia al dibujo. A lo que se le va a dar poca importancia, decíamos recién, es al modelado, a la luz, y los fondos suelen consistir en bandas de colores horizontales superpuestas, y vamos a encontrar que hay influencia bizantina. Esta influencia en relación a la construcción, a la composición de la imagen, no a la técnica. La imagen corresponde a una de las pinturas murales que se encuentran en la iglesia de San Clemente de Taúl, particularmente está en el ábside. Las pinturas románicas murales están realizadas generalmente al temple. Entonces,
para lo cual era necesario realizar una preparación del muro. Sobre este muro se aplicaban varias capas de argamasa y después un enlucido con yeso fino, lo que permitía dejar una superficie blanca y lisa sobre la que luego el artista podía aplicar la pintura. Los colores generalmente eran planos y predominaba así el dibujo sobre el color. En esta imagen se ve representado a Cristo insertado en la conocida almendra mística o mandorla, que también lo nombramos en escultura, y es un Cristo sentado en su trono con un gesto con el que está bendiciendo aparentemente con la mano izquierda. También notamos una clara influencia de la tradición bizantina, de los mosaicos. Por esta razón se recurre a la abstracción y a la estilización simbólica que tratan de representar una idea. Entonces, de esta manera se alejan de lo que fue la tradición clásica de mímesis o imitación de la naturaleza. Las figuras muestran un claro carácter frontal y un cierto alargamiento, sobre todo lo vemos en el rostro, y también llama la atención de los pliegues, que son muy geometrizados, y lo mismo que nombrábamos anteriormente, los colores planos, brillantes, y hay un mayor predominio del rojo, azul y amarillo. Fue durante este periodo de la Edad Media cuando empiezan a difundirse las pinturas sobre tabla, que se utilizaban también para decorar los frontales de altares y también pequeños retablos. En cuanto a lo que es la técnica, la pintura del temple, también conocida como témpera, es una técnica en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante, o también denominado como temple o engrosador, podía ser grasa animal, glicerina, huevo, caseína y algunos otros materiales orgánicos o goma. En cuanto a lo que es la ejecución de estas composiciones, responden prácticamente a las mismas características de la pintura mural. En esto nos referimos a la misma temática, los mismos simbolismos, el carácter geometrizante que tienen las pinturas. Y en lo que es la función y significado, ya lo nombramos, pero insistimos, la pintura románica tenía una clara función divulgativa y pretendía adoctrinar y educar a los fieles en los principios religiosos. Particularmente en esta pintura se trata de trasladar el mensaje de un Dios justiciero. En cuanto a los manuscritos, los principales creadores de estos libros eran monjes y religiosos que trabajaban sobre textos bíblicos o teológicos, y después el campo se va a ir ampliando hacia textos antiguos. En cuanto a lo que es la ilustración, era un proceso extremadamente caro, ya que la vitela o el pergamino eran productos de lujo, digamos, y esto se incrementaba por la implementación de tintas especiales y sobre todo del oro y la plata, lo que los convertía en objetos de lujo. También estaba la cuestión de la mano de obra. Digamos, un artesano de la época podía crear intrincadas ilustraciones o miniaturas para adornar los libros, siendo un trabajo habitual el de las letras capitales que estaban al inicio de los capítulos. Entonces, estas letras capitales dan inicio a la obra de un capítulo o de un párrafo y que tiene un tamaño mucho mayor que las del resto del texto. En los manuscritos ilustrados podían existir letras capitales con imágenes en su interior, como en la imagen que vemos en la diapositiva. Y por último, toda esta cuestión llevaba semanas de trabajo y cualquier error podía implicar una dificultad bastante importante.
y es una tradición que va a durar hasta la llegada de la imprenta. Y aquí ya damos por finalizado el estilo románico.